Buenas tardes, buenas noches, buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Los amo en el nombre del Señor, gracias por su apoyo en el programa de conocimiento. Bueno, en esta tarde vamos a tener un tema, siempre el mismo tema de controversia que es los diezmos. Le vamos a explicar hoy cuál es la controversia de los diezmos. ¿Quién volvió a implantar los diezmos? ¿Quién los volvió a implantar? Si en el año 70, después de Cristo, cuando fue destruido el templo de Jerusalén, donde se tenían que entregar esos diezmos, más nunca han cobrado diezmos hasta el 2026 que estamos ahorita. Jerusalén no cobra diezmo. Ninguno de ellos pagan diezmo. Entonces, ¿por qué las demás naciones empezaron a cobrar diezmo que ya se había extinguido? Desde Roma, que cuando Roma destruyó el templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, más nunca se volvió a cobrar diezmo. Hasta el sol de hoy, jamás se volvió a cobrar diezmo en Jerusalén, que era la institución que se cobraba diezmo, que le había puesto Dios para cobrar ese diezmo. Amén. Entonces, ¿quién instituyó nuevamente los diezmos? Bueno, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue que impulsó nuevamente los diezmos después de 779 años después, con Carlos Magno. Carlos Magno puso una ley obligatoria. Hicieron un concilio en Roma, en Francia, y empezaron a cobrar el diezmo obligatorio. ¿Me entendiste? Pero el diezmo ya estaba prácticamente abolido en Israel, o sea, ya eso estaba abolido. Y hasta el sol de hoy en Jerusalén nadie cobra diezmo, nadie, ni hacen sacrificio ni nada en Jerusalén. Entonces hay mucha controversia de muchos pastores y muchas personas que dicen que los diezmos tienen vigencia. Los diezmos no tienen vigencia, no tienen ningún tipo de vigencia, y de malo empezó a cobrar la Iglesia romana. Todo aquel que cobre diezmo salió de allí. Por eso es que dice la palabra de Dios que todas estas religiones salieron de la gran ramera, la Iglesia romana. ¿Me entendiste? Porque los diezmos ya tenían 700 y pico de años que nadie los había cobrado. Y en Israel hasta el sol de hoy nadie lo cobra. Ningún judío cobra diezmo en Jerusalén. El que te diga a ti eso es mentira. Ahí está la historia. Usted puede preguntar en las redes sociales, o se lo puedes preguntar directamente a un judío. Tú le preguntas a un judío, mira, se cobra diezmo, nada de eso. Eso no existe más nunca. ¿Me entendiste? Entonces, ¿quién instituyó nuevamente los diezmos? Y obligatorio, la Iglesia romana. En Francia hicieron un concilio con Carlos Magno y empezaron a cobrar los diezmos. Después pasó, aquí tengo la historia, ¿ves? Carlos Magno. Y después pasó España. España agarró las mismas costumbres y empezaron a cobrar diezmos. Después que se abrieron las iglesias pentecostales con Lutero, que empezaron las iglesias a fundamentarse, empezaron a cobrar diezmos. ¿Me entendiste? O sea, los diezmos no están vigentes. Los diezmos lo empezó una persona que no pertenece ni a Israel, Carlos Magno. Después que Tito destruyó el templo en Jerusalén, se abolieron los diezmos en Israel. Si los que son de la casa no pagan diezmos, ¿cómo van a pagar los que somos de fuera? ¿Me entendiste? Entonces, estas instituciones es de la Iglesia Católica. Todo aquel que pague diezmo tiene la misma raíz de la Iglesia Católica. Gústele a quien no le guste, pero es así. Busque la historia, es más, estudiando esta historia para que ustedes también la investiguen a través de las redes sociales. Porque hay muchas personas que ven esto y una vez mandan un mensaje insultando y diciendo de toda clase de cosas, pero no investigan la historia, que es así como te estoy diciendo. Es así como te estoy diciendo. La Iglesia romana fue la que instituyó nuevamente los diezmos. ¿Me entendiste? La Iglesia romana con Carlos Magno, que fue y la puso obligatoria. Ahora, y en el siglo XIX, mira cómo son las cosas. En el siglo XIX, la Iglesia Católica abolió el cobro de diezmo. Lo abolió, porque ella misma vio que no era. ¿Me entendiste? Que no era así. Siguió pidiendo, fueron las ayudas, las ofrendas, como las pedía Pablo, ¿me entendiste? Pablo pedía las ofrendas, pero no era siempre todos los días. Pablo pedía las ofrendas en casos de problemas o casos de emergencia. Por ejemplo, cuando no llovía en una ciudad y las personas se le echaron a perder su siembra y necesitaban alimentos, bueno, los de Jerusalén le mandaban dinero, recogían todos los creyentes y mandaban dinero para suplir esa necesidad, ¿me entiendes? Pero no era que era todo el tiempo. Pero hoy en día hay esas controversias porque hay muchos vividores y la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos vendrán hombres
que sacarán provecho de vosotros. Entonces tú, estas personas que dicen que los diezmos están vigentes, estas personas son aprovechadores, y pertenecen a la misma línea de la Iglesia Católica. ¿Por qué no? Porque la Iglesia Católica fue la que sacó los diezmos nuevamente. ¿Me entendiste? Y hoy en día la Iglesia Católica es prácticamente una empresa millonaria. ¿Y qué son la mayoría de los templos hoy en día? Los movimientos más grandes de las iglesias pentecostales, hoy en día ve cómo están, ¿me entendiste? ¿Por qué? Porque eso salió de un hombre que no era judío, de Carlos Magno, ¿me entendiste? Y de ahí se fue extendiendo, porque Carlos Magno, hermano, hizo grandes batallas y abarcó un poder muy grande, Carlos Magno, ¿me entendiste? Y entonces instituyó esas leyes de los diezmos, pero los diezmos bíblicos ya están abolidos, tienen años abolidos, y de donde nacieron, del pueblo de Israel, que era que se cobraban esos diezmos, eso se abolió, ¿me entendiste? Y Abraham lo pagó, porque Abraham traía una nación en sus lomos, como se le expliqué el otro día. Entonces, como él traía una nación en sus lomos, él tenía que pagar esos diezmos, porque la persona que fundaba una nación, una ciudad, tenía que pagar los diezmos para mantenimiento de esa ciudad. Entonces Abraham todavía no había sido el pueblo de Israel, pero ya por la fe ya estaba hecha, como Dios se le había prometido, le pagó los diezmos a Melquisedec, ¿me entendiste? Y Melquisedec le dio pan y vino, le dio la bendición. Por eso es que Jesucristo, lo único que Dios ha establecido en la palabra de Dios para todos los creyentes es el bautismo y la Santa Cena. Así como Melquisedec el vino y el pan, y bendijo a Abraham. Entonces dijo, hacer esto en memoria de mí. O sea, Jesucristo dejó solamente dos cosas instituidas, pero el diezmo está abolido. ¿Será que el Espíritu Santo se le olvidó eso en el libro de Hechos, cuando Jacobo dice, le parece bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿me entendiste?, que los gentiles se abstengan a no comer sangre, a la fornicación, a inmoralidades sexuales, a ídolos, ¿me entendiste? Por lo demás, pasarlo bien. O sea, ahí nos nombran lo demás, que si diezmo, que si, ¿entiendes? El Espíritu Santo no se le fue olvidado eso, ¿me entendiste? O sea, esta institución, como te vuelvo a aclarar, la institución de la Santa Cena, la instituyó fue Cristo, que fue la única, y el bautismo que aparecen en la Biblia, orden reglamentaria que dijo Jesucristo, amén, y que nos amemos unos a otros. Pero en un sitio ritual dejó fue la Santa Cena y el bautismo, que ninguna de las dos salvan, pero el creyente que está caminando y esté vivo es como una forma de identificarse a las demás personas, que él lo hace porque Jesucristo lo ordenó, amén. Entonces, como somos seguidores de Cristo, él es el maestro, lo seguimos haciendo, amén, y amarnos unos a otros. Pero la institución del diezmo no la hizo, ya está abolida. Pregúntele a cualquier judío o por aquí por las redes sociales para ver si en Jerusalén en este momento 2026 se cobra el diezmo. Eso se abolió, ¿me entendiste? En Jerusalén sí mantienen lo que es la circuncisión, mantienen las velas esas de 7 puntas que la prenden, un ritual, el día sábado, ¿me entiendes? Eso sí lo mantienen ellos. Pero lo que es los diezmos, los sacrificios y las ofrendas, eso se acabó hace muchos años. Entonces, en este programa de conocimiento que doy todas las tardes y aquí cuando llego a mi trabajo, te enseño a ti la verdad, porque nosotros no debemos tenemos que salir de oscuridad. Siempre le digo a los hermanos, mira, hermano, Jesucristo dio un mandato muy bonito. Jesucristo dijo, la palabra de Dios saldrá de Jerusalén, ¿me entendiste? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estudiar, hermano, si la palabra salió de Jerusalén? ¿Cómo nosotros vamos a estudiar con unos católicos? Nosotros no podemos estudiar con unos católicos, porque ellos están adoctrinados a esa doctrina católica. ¿Cómo nosotros vamos a adoctrinarnos con una doctrina trinitaria o unicitaria? ¿No? Nosotros tenemos, hermano, que buscar la manera de estudiar la cultura judía, y si es posible conseguir un judío que nos explique. Pero nosotros no podemos dejarnos explicar más en este momento con iglesias católicas, iglesias unicitarias, trinitarias, testigos de Jehová, solo Jesús, porque ellos no tienen la verdad. O sea, las mismas palabras de los judíos no son las nuestras, ¿me entendiste? La cultura judía no es la nuestra. Es como los que salimos de Venezuela. Los que salimos de Venezuela, hermanos, sabemos que tenemos a Colombia aquí mismo. Y las mismas palabras que sueltan en Colombia son iguales a las venezolanas, pero no significa lo mismo. ¿Me entendiste? Y así mismo es Israel.
Entonces nosotros no podemos estudiar con un católico. Yo le digo a los hermanos, hay tantas confusiones por eso, porque nosotros no conocemos la cultura judía, ¿me entendiste? No conocemos los escritos del pueblo judío, la fonética, ¿me entiendes? La fonética idiomática de ellos. Entonces, este consejo se lo doy en el programa de conocimiento para que vayamos saliendo de oscuridad. Amén. No podemos seguir estudiando con la Iglesia Católica, porque la mayoría de las iglesias que hay ahorita, Testigos de Jehová, Solo Jesús, pentecostales, trinitarios, unicitarios, todos salieron de la Iglesia Católica y todos tienen dogma de la Iglesia Católica. Gústele a quien no le guste, es así, ¿me entendiste? Pero aquí está la historia, tenemos las redes sociales para investigar mejor y se cumple la palabra de Dios que dice que en los últimos tiempos la tierra se llenaría de conocimiento de Dios. ¿Cómo se llenaría de conocimiento de Dios? A través de las redes sociales, porque ahí tú puedes buscar cuál es la cultura judía, cuál es su forma fonética, las palabras, su significado y todo eso, ¿me entendiste? Entonces tú no puedes estudiar con un romano porque sus palabras y su cultura no es la misma y lo que hace es una galleta, hacemos una galleta en la palabra de Dios. Entonces tú le preguntas a un trinitario, él tiene la verdad. Tú le preguntas a un solo Jesús, él tiene la verdad. Tú le preguntas a un testigo de Jehová, él tiene la verdad. Tú le preguntas a un católico, él tiene la verdad. Entonces todos tienen la verdad. Alguien tiene que estar equivocado, pero el pueblo judío no. El pueblo judío no está equivocado porque de ahí nació la palabra de Dios. ¿Me entendiste? Él no está equivocado. ¿Me entendiste? Él ande esté equivocado y no haber aceptado a Jesucristo como su único Salvador. Y aún así, porque esa es una promesa de Dios. ¿Me entendiste? Por la rebeldía del pueblo de Israel que rechazaron esa bendición, nos dio la salvación a nosotros. En esa parte sí están equivocados. Pero en cuanto a su forma fonética, idiomática y la cultura de ellos, que es la que lleva a nosotros a conocer la palabra de Dios con profundidad, la tienen es ellos. No la tiene más nadie. No la tiene más nadie. Solamente el pueblo de Israel. Y ellos mantienen su cultura hasta hoy en día como debe ser la palabra de Dios. Amén. Porque Pablo, Juan, todos los apóstoles, ninguno predicó con el Nuevo Testamento. Ellos predicaron con la Torá. Hay unos hermanos que me dicen, ay no, nosotros hablamos porque el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo habló a través de Esteban. Y Esteban no habló barbaridades. Esteban habló una cátedra desde Génesis hasta la resurrección de Cristo y la salvación y la venida de Cristo. Y él no habló conforme a la Torá. Él no habló el Nuevo Testamento, él habló conforme a la Torá. Y no habló lo que era, habló conforme a la palabra de la Torá. ¿Me entendiste? Del pueblo judío. El que quiera decir no, que él habló conforme a la Biblia, no, la Biblia es nueva. La Biblia que nosotros tenemos con capítulos y versículos, tampoco era así. La Biblia no tiene ni capítulos ni versículos, ¿me entendiste? Pero hoy estamos hablando del tema de los diezmos. Ya me desvié un poco, pero es tratando de que tú te aclares tu mente y tu corazón de esto que te estoy hablando, de esta historia que te estoy hablando. Los diezmos los instituyeron nuevamente Carlos Magno, la Iglesia Católica, ¿me entendiste? Entonces todo aquel que se lance por esa línea está prácticamente con ese rudimento católico. Entonces los amo en el nombre del Señor y quiero que vayamos aprendiendo cada día más. ¿Y por qué yo siempre estoy aclarando todas estas cosas? Porque yo también caí en doctrina, diferentes doctrinas, ¿me entendiste? Porque un niño en el conocimiento de Dios, y venía uno, venía otro. Tengo familiares testigos de Jehová, tengo familiares brujos, tengo familiares oración fuerte del Espíritu Santo, y todas estas cosas, te vas quedando tú en alguna de ellas, ¿me entendiste? Pero los que tienen el razonamiento en cuanto a la palabra de Dios y su forma fonética es el pueblo judío. Nosotros no podemos seguir estudiando con este tipo de iglesia, porque este tipo de iglesia lo que nos deja es un vacío y todas pelean por la verdad que la tienen es ellos, y la verdad no viene de ellos. Jesús dijo, la palabra de Dios viene de Jerusalén, o sea, la verdad viene de Jerusalén. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde y los amo en el nombre del Señor. Espero que hayan quedado más claros. Amén. Y he sacado dos temas de esto del diezmo, porque mucha gente me pregunta. Bueno, el primero del diezmo, de vigencia del diezmo, los felicito, me apoyaron mucho, y como me han hecho muchas preguntas, se las vuelvo a responder de aquí y le echo la historia de dónde viene otra vez la cobranza del diezmo, dónde sale, después de 700 años que no se había cobrado el diezmo, dónde salió. Amén. Gracias y Dios los bendiga y los amo en el nombre del Señor.